Si tienen que llevarse una sola cosa de este video es cómprense el Kukli. Este video no es de skincare. ¿No viste que en la intro dice skincare y más? Bueno, esto es el y más. Este video es medio trampa porque tienen cosas de cuidado de la piel, pero más que nada tienen cosas para mejorar tu calidad de vida a partir de los 30. O como las cosas que deberías tener cuando cumplís 30. Estas son mis recomendaciones basadas en mi experiencia. Obviamente dejen las suyas. Si alguna de estas no les aplica, siéntanse felices porque les envidio. Lamentablemente es una lista un toque capitalista. La idea es que no salgan a comprar todo esto, pero son cosas que como que para tener en consideración a futuro. Número 1, y voy a abrir con cuidado de la piel para que no se vayan, es retinol. Básicamente el mejor amigo del cuidado de la piel. ¿Querés ahorrar en Botox? ¿Querés ahorrar en rellenos? Bueno, el retinol va a hacer que la piel se vea de la mejor manera posible. Y una vez que lo empezás, ya está, no lo dejás nunca más. Listo. O sea, vas subiendo la intensidad a medida que pasan los años, pero realmente no lo volvés a dejar. Así que, 30 años, retinol. El siguiente... si lo estás viendo, Barbie, madre de una niña de 2 años, te pido perdón. Pero el siguiente es dormir 8 horas. Es más, en mujeres se recomienda 9 horas. Yo he tenido años, en especial cuando iba a la facultad y trabajaba, donde subsistía a 5 horas del sueño. Y a partir de los 30 la verdad es que no aguantás igual, es como que te pasa factura el cuerpo. Y las mujeres en especial necesitamos, científicamente comprobado por la ciencia, necesitamos más horas de sueño que los hombres. Así que a medida que puedan, intenten comer un poquito más temprano e irse a dormir un poquito más temprano. No solo les va a cambiar el ánimo, la energía del día, todo, sino que hasta la piel mejora. Si yo duermo 10 horas... Ojalá pudiera dormir 10 horas. Si yo durmiera 10 horas, al otro día me levanto y les juro que tengo muchas menos ojeras. Es increíble el cambio. A veces no se da, pero bueno... Yo se los tengo que decir. Les cuento una pagada y es que cuando decidí renunciar a mi trabajo de relación de dependencia, yo hacía cirugías 12 horas, pasaba muy mal. Dije, listo, ahora voy a poder dormir hasta las 10, 11 de la mañana como hacen los influencers. Voy a poder dormir siesta, voy a poder descansar un montón. No, me despierto todos los días a las 7 de la mañana y trabajo todo el día y a veces trabajo a la noche. Así que ser influencer no es tan emocionante, la verdad. El siguiente tip también es de cuidado de la piel, pero ya se vienen los otros que son realmente emocionantes. Y es protector solar, o sea, dale, llega hasta los 30, ya está. Se acabó tirarse al sol como un lagarto, se acabó no ponerse protector solar. Si vas a tener una rutina de cuidado de la piel y estás viendo este canal, dale, no gastes plata en serums, no gastes plata en nada extra. Protector solar, ya está. Y retinol, no, protector solar y retinol, nada más. En la crema podemos ahorrar, serums si no podés, no los tenés. Limpieza tiene que ser accesible, pero protector solar tiene que estar. El siguiente es educación financiera. Aprender un poco de cómo funcionan los bancos, cómo funciona la tarjeta de crédito, los plazos fijos, los fondos de inversiones, de a poco todo, pero ir aprendiéndolo, porque yo, gente, he cometido cada error. Para que se den una idea, yo una vez dejé una cuenta de banco con menos 300 pesos y dije, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Tenía 19 años en mi defensa. I was young and stupid, but I changed, I swear to God. ¿Y qué pasó? Obviamente la deuda se fue acumulando, acumulando. El banco vendió la deuda a un estudio jurídico, el estudio jurídico me intimó. Terminé en la categoría más alta del Verás, en la que es tipo irrecuperable, que no te puedes comprar nada. Y bueno, me tomó muchos años salir. Así que educación financiera me parece que es algo increíblemente importante y que lo deberían enseñar en las escuelas, porque yo la verdad nunca más usé una fórmula matemática, pero educación financiera sí. Nunca paguen el mínimo de la tarjeta, no sean como yo. Y ahora vamos a ir con lo mejor que incorporé en los últimos años, y es medio controversial, y acá se me rieron cuando lo dije, y me dijeron, ¿estás seguro? Sí. Y es el Kukli, damas y caballeros. No se rían. Las mujeres en especial tenemos bastantes problemas de tránsito. Y este banquito así pedorro de madera como lo ven, ayuda a que las piernas estén en la mejor posición para tener mucho mejor tránsito. ¿Se entiende? No. ¿Cómo se reentiende? Explícamelo. Fui a tu casa. Ay, Yo ¿en serio? dije,
esto? ¿Para llegar a la repisa? Yo los conto igual cuando vienen invitados porque me da vergüenza. Les diría que es la mejor compra que hice. La hice en la pandemia y es como que la extraño cuando me voy de vacaciones. Y si no te alcanza para comprar este banquito, porque yo creo que lo pagué 3.000 pesos y ahora creo que está 10.000, lo cual es una barbaridad. Un tupper, gente. Un tupper, una caja de zapatos, cualquier cosa que eleve un poquito las piernas. Y no lo digo yo esto, lo dice la ciencia. El siguiente producto es la plancha a vapor. Creo que habré usado una plancha de verdad, no sé, 5 veces en mi vida. Y le pregunté a un montón de amigas, le pregunté a toda gente de mi edad. Y la verdad es que la plancha no la usa nadie. O sea, si la ropa sale arrugada, la colgamos y ya fue. Pero esta plancha, la verdad es que es espectacular. A mí me pasaba puntualmente que no necesitaba tener plancha hasta que un día la necesitas porque tenés algo y la camisa es una desgracia. Pero no podemos ir al evento del perfume de Dada con estas camisas. ¡Están re arrugadas! No pasa nada. La solución que encontré es comprar una plancha a vapor para estas ocasiones en las que necesito sí salir con la ropa bien planchada. No necesitas una tabla de planchar, a diferencia de la plancha común. Simplemente agarrás la prenda, la colgás a la percha y la pasás. Le pones un poquito de agua y esa agua se calienta, le sale vapor y listo. Y me vas a decir, che, pero esto es medio caro solo para planchar un par de veces. Y no es el único uso que tiene. Porque además de esto, si vos le pones agua destilada, el agua destilada limpia microorganismos, limpia ácaros, limpia suciedad en general. Así que la pueden usar para limpiar los sillones, la pueden usar para limpiar sillas, todo lo que sea tapizado, lo limpia muy bien. Obviamente antes chequen que sea compatible con mojar la tela que tengan, pero la verdad es que también la usamos para eso y es súper genial. El siguiente es una caja de herramientas, simple. A mi papá me lo regaló cuando me mudé solo y al día de hoy, 15 años después, ya pasaron 15 años, bueno, todavía la tengo. Y básicamente tendría que tener un atornillador que tenga diferentes puntas. Yo tengo como un atornillador que como que lo vas dando vuelta y tiene Phillips, la que no es Phillips. Una pinza pico de oro, que siempre va a servir para algo. Un kit de llaves Allen, que todos los muebles chinos se arman con llaves Allen. Y como opcional, un taladro que tenga mechas. Y esto no es tipo, lo tengo y ya está. Esto va acompañado de aprender a usarlo. La cantidad de veces que dependí de mi hermano por no sentarme 10 minutos, literalmente 10 minutos a aprender cómo se usa un taladro, o sea, me da vergüenza. Aprender a usar un taladro con mechas te da una independencia y un control que es espectacular. Taladrar paredes es casi terapéutico. Pero en serio, buscan en YouTube cómo aprender a usar un taladro y les van a salir un montón de videos y realmente es algo bastante fácil. Y esto me lleva a mi siguiente tip, que es seguir canales de YouTube interesantes, el del taladro o el mío. Y también, bueno, darle like, suscribirte, tocar la campanita. Todo eso me ayuda a mí y al chico del taladro un montón. La siguiente es algo que yo no hacía, pero sí lo veía en todas las series. Todas las series de Estados Unidos, antes de irse a dormir, las mujeres se ponen crema de manos y se ponen crema en los codos, se ponen crema en las rodillas. Y yo no lo entendía. Y bueno, ahora lo entiendo claramente. Y es eso, es la costumbre de ponerte crema de manos y crema de cuerpo todas las noches. Si no podés todas las noches, aunque sea una noche de por medio, tu yo del futuro te lo va a agradecer. Vos no tenés ni idea cuál es la número 9, ¿no? Es el amor de mi vida. Y voy a cerrar con la número 9 y no con la 10 porque no se me ocurrieron 10 cosas. Pero, ¿saben cuál es? Es una air fryer. Y yo ya sé que me van a decir. Son hornos pequeños, carísimos, dan cáncer. La compras y después la tenés tirada. Yo ya escuché todo. Y mi respuesta, año y medio, después de haber comprado mi air fryer, es que la amo. La amo. Cocino todo en eso, recaliento todo en eso, no ocupa lugar, no larga olor, no calienta la cocina. Si estás sola o vivís en pareja, es una compra fantástica. No sé si es una compra que es para una familia porque todos los tanques como que son chiquititos, entonces no lográs hacer mucha comida. Pero si vivís solo, estás en pareja, a mí me parece fantástico. Cuando pidan delivery y les lleguen las papas tristes, gomosas, van a decir, Dada me había dicho que me compre una air fryer. Porque es increíble, realmente las pones y a los 5 minutos están como si recién hubiesen salido de la freidora. Y la verdad es que se puede hacer de todo, se pueden hacer verduras. Bueno, hagamos un video de la air fryer. No, mentira. La verdad es que es espectacular y yo sigo un montón de creadores de contenido de YouTube que hacen recetas para air fryers, así que realmente nunca se acaban las cosas que podés hacer con una air fryer. Lo que sí, fíjense de que sea de mínimo 4 litros para que entre suficiente comida como para al menos 2 personas, porque si no, si es muy chiquita, como las estándar, que creo que son 3 o 2 litros, no entra nada. Tipo el pedo, Está buenísimo. ¿Milanesa puedes hacer?
Sí, podés hacer milanesa. Es algo que está de moda. Es espectacular. No tenés olor a frito en tu casa. Algunos tips no son para todos. No. Así que las tienen son 9 cosas que han mejorado mi calidad de vida para los 30 de una manera inexplicable. Pero déjenme acá en los comentarios ustedes qué cosas hay que incorporar para los 30, qué cosas han incorporado ustedes para los 30 o qué cosas hubiesen querido incorporar antes de los 30 y colgaron. Y bueno, ya está. No hay nada más para decir. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.